miedo tiene una función que es sumamente adecuada en la psiquis o la psicología de la persona. También es adecuado para también la vida emocional, y aunque tú no lo creas, Esteban, también el miedo es muy útil dentro de la vida espiritual. Okay. Muchas veces tenemos la connotación que el miedo es algo negativo. En la vida espiritual de una persona, el miedo te da conciencia de que tienes límites, y puede ser lo que te propulse a crear una mayor dependencia en Dios. Así que ahí tú tienes un ángulo, Esteban, que el miedo puede ser bien positivo para la relación espiritual de una persona con Dios. Y por lo tanto, cuando hablamos entonces de miedos que son negativos, pues Esteban, te pregunto, ¿alguna vez te has encontrado una persona que sea bien negativa? Claro. O una persona que comienza proyectos y no los termina. Cierto. O una persona que a toda situación le ve lo peor del escenario, o hace catástrofes en su cabeza cuando tiene que enfrentar algún evento que no ha sucedido. Eso pues pasa, yo creo que muy constante en la vida de todos nosotros. Siempre se va a acercar alguien en esa línea. Y y lo malo es que a veces contagian, doctor. Precisamente, voy más lejos. Te has encontrado con personas que a veces pueden sabotear sus proyectos sin aún tan siquiera haberlos iniciado. Pues ahí tú tienes un panorama del posible escenario que hoy te estoy compartiendo y tu linda audiencia, cuando los miedos, particularmente el miedo a la pérdida, controla a esa persona. Y hoy precisamente quería compartir cuáles son las características cuando ese miedo me está controlando y está restándome mi funcionamiento básico, que es lo que quería compartir hoy con nuestra audiencia en Inspira en esta mañana. Muy bien. Pues mira, lo primero, cuando el miedo a la pérdida se convierte en un verdugo y comienza a controlar mi vida, una de las primeras características es que me lleva a ver lutos y catástrofes que aún no han sucedido en mi vida. Parece irónico, ya veo el futuro, veo los proyectos, veo las experiencias o las oportunidades como algo ya negativo, y comienzo a crearme el escenario más tétrico, más morboso, por eso le llamo catástrofe. Y el problema con eso, que como tú muy bien mencionas, Esteban, yo puedo influenciar a otras personas con ese miedo que me está controlando, o en el caso mío, me pone una actitud muy negativa ante la realidad. Esa línea de pensamiento, todo el tiempo tiene que ver con que la persona sea miedosa o tenga miedo, dejo de decir que tenga esa línea de miedo, o puede ser también gente que simplemente ya tienen por defecto en su mente esa parte de lo negativo, o están juntas. Pues, buena pregunta, porque sí se puede hacer la distinción. Hay personas que tienen esta misma negatividad que tú me acabas de plantear, Esteban, pero son personas que guardan amargura en su corazón. La persona amarga, la persona que tiene rencor como consecuencia de esa, yo le llamo esa yuca que a veces come en el corazón. Exactamente. La consecuencia es que los contamina y entonces desarrollan actitudes negativas. No es por el miedo, es por el rencor que guardan en el corazón, pero eso sería otro programa. Pero contestando tu pregunta, eso es una de las posibles consecuencias cuando yo guardo rencor o amargura en mi corazón. Pero el miedo tiene el mismo efecto, así que la diferencia es que en cuanto al miedo, yo no puedo explicar el por qué tengo esta actitud. ¿Por qué? Porque el filtro está contaminado, que es yo permito que lo que es incierto, la incertidumbre, domine mi filtro mental. En la persona del que guarda rencor y amargura, pues obviamente tiene un historial de no cerrar transacciones de conflicto en su vida. Otra característica, Esteban, le teme a los compromisos que involucren crecimiento. ¿Por qué? Siempre está envisionando el posible final. Ya el final lo tiene ya pronosticado, y es que va a fracasar, va a meter las patas o va a salir arruinado. Entonces, muchas veces, lo que significa es no le permite involucrarse, o sea, dar el mejor rendimiento posible. Y esto pasa en el ministerio, pasa en las relaciones humanas, pasa en las relaciones sentimentales, pasa en las relaciones matrimoniales.
la persona está pronosticando, está envisionando la posibilidad de que la experiencia no vaya a prosperar, y están, como dicen por ahí, con un pie fuera en el bote, o tiene una pierna en el plan B, en la puerta de salida. Son pesimistas, ¿verdad? En ese sentido. Correcto, muy bien descrito, precisamente. Otra característica es que sufren de un negativismo crónico, porque enfocan en dos cosas: en lo que no tienen y en lo que le puede faltar. Así que imagínate, si yo cultivo esta actitud y estoy como los israelitas cruzando el desierto, precisamente no pudieron heredar lo mejor de Dios, porque, como mencioné al principio, afecta la espiritualidad. El yo poder ejercer un ejercicio de fe, va a ser necesario que yo pueda reinterpretar mis circunstancias bajo el filtro que Dios me ha dado. Por eso es que la Escritura advierte, ¿verdad? No andamos por vista, andamos por lo que Dios nos ha prometido. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Pues si mi filtro está dominado por el miedo, yo permito que el miedo me controle, no sería sorpresa que ese negativismo me controle. Otra característica, la número 4, puede esa persona iniciar múltiples proyectos pero no terminar ninguno, porque está augurando el fracaso. Y entonces lleva a la quinta, ¿verdad? La quinta explicación, que no es sorpresa que la persona entonces se sabotee, busque, ¿verdad?, un desvío, procrastine sus proyectos de vida, los posponga, los postergue, pero en realidad no es un problema de procrastinación, sino que la persona en su corazón está tan atemorizada, está tan dominada por este miedo a la pérdida, que utiliza el mecanismo de procrastinar y posponer o iniciar muchos proyectos y no concluirlos, porque está sometido al control de ese miedo. Entonces concluyo, Esteban, ¿cómo se puede superar esta controversia? ¿Cuál puede ser la medicina? Excelente. Pues la medicina para esta condición es: dése permiso a tener miedo, pero no se someta a él. O sea que lo que le estoy sugiriendo a las personas es: usted tiene que aprender a relacionarse con esa emoción. Esteban, ¿te ha pasado que hay gente que tú le preguntas, oye, ¿y eso te da miedo? No, a mí no me da miedo. ¿Y qué cosa te da a ti miedo? Nada. O sea, no hay conciencia de cuáles son mis límites, no tengo conocimiento de dónde soy frágil, no tengo conciencia dónde soy vulnerable. Como no hay conciencia, pues no lo reconozco, pues estas son las personas que tienden a reprimir el miedo, se van a un extremo, se polarizan, o por el otro lado se someten totalmente al miedo. O sea, no hay un equilibrio, no hay un balance en cómo me relaciono con esta emoción. Pues ya dejó de ser una emoción normal, ya dejó, como tú muy bien iniciaste la pregunta, hay un miedo positivo, se perdió esa oportunidad, porque en cierta forma la persona se sometió involuntariamente al control de esa emoción. Por eso es que no somos emocionales, pero no somos regidos por nuestras emociones. Y finalmente, no es sorpresa porque Dios en las Escrituras es tan, ¿verdad?, directo cuando declara: nunca te di el espíritu de temor, que significa nunca te di permiso a que te dejaras dominar por el miedo, sino todo lo contrario, te di la capacidad de poder ser virtuoso en lo que es amor, fe y dominio propio. Porque dentro de la iglesia, y hablando de la gente, tenemos gente cristiana conociendo la palabra, pero con ese nivel de temor y de desconfianza, puedo decir, en lo que ya Dios ha establecido. O sea, veo constantemente gente que le sirven al Señor, llevan tiempo en la iglesia, pero tienen ciertos temores, y no estoy hablando del temor positivo, ni estoy hablando del temor de precaución, ni nada de eso. Estoy hablando de que siempre están con esta angustia, temor, les va a pasar algo, incertidumbre, y no hay esa confianza en lo que ya Dios estableció, en la paz del Señor. ¿Por qué sucede? ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros? Bueno, una de las características, ¿verdad?, más comunes que he observado
basado, ¿verdad?, en la inquietud que me acabas de compartir. Y yo no soy teólogo, ¿verdad? Conozco mis límites. Hay mejores, ¿verdad?, personas que pueden explicar este fenómeno, pero yo he visto muchas personas, ¿verdad?, que aman al Señor, que todavía están viviendo una relación con Cristo basada en el Antiguo Testamento. O sea, se relacionan con el Cristo de la gracia bajo el espíritu de la ley. ¿Qué significa? Cuando estoy enfrentando, ¿verdad?, situaciones difíciles, si no tengo la oportunidad de creer de manera correcta, perfecta, se masacran psicológicamente, se condenan, se juzgan como que son hipócritas, incrédulos, y ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es compasivo, es humano, y nos lleva de la mano a aprender a cómo crecer en la fe. Por eso, si te das cuenta, ha habido casos en las mismas escrituras, como el padre del hijo endemoniado, que reconoció: tengo miedo a creer, que es precisamente lo que es incredulidad, pero al poder reconocer su discapacidad, no se le privó de recibir su milagro. O sea que ante la ausencia de fe, como tú muy bien mencionas, o abundancia de negativismo, la otra opción que la persona tiene para poder mantenerse en la sintonía de la fe que agrada a Dios es ser honesto con su verdadera condición. En otras palabras, si me falta la fe, tenga la humildad de reconocerlo, porque cuando puedo reconocerlo, mi oración es: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a fortalecer la fe, y eso se le cuenta como algo milagroso. ¿Eso puede ser autodetectable o tiene que venir alguien para señalarlo? Muchas veces, si yo soy una persona que, como bien mencioné, no reconozco esa limitación, voy a utilizar lo que muchas veces conocemos como el orgullo o el ego, o voy a tratar de crear una máscara. En este caso pues sería la máscara religiosa, para no reconocerlo y presumirlo, que es el problema que mucha gente sufre. No, yo le creo a Dios, sí, yo tengo fe, yo sé lo que dice la Escritura, pero cuando la crisis toca la puerta, la ansiedad, el miedo, el temor se apoderan de ellos. Y entonces es la parte que le frustra a muchas personas. Señor, pero si yo conozco la palabra de tapa a tapa, sé tus promesas, ¿por qué se me hace difícil creer? Porque no me he dado la oportunidad de reconocer mi discapacidad, que es: se me hace difícil creer, pero quiero aprender a creerte. Muy bien, definitivamente yo creo que hemos aprendido muchísimo, y el miedo es algo que, si no sabemos manejarlo, doctor, nos paraliza totalmente. Yo he tenido miedo en muchos momentos donde no me ha para nada me ha beneficiado. No es el miedo bueno de precaución, de prudencia, es este miedo de que me detiene y no me deja seguir hacia adelante. Y a veces es complicado, tengo que decirle que a veces es complicado como salir de allí. Sí. No reconozco que no se me ha hecho fácil, o sea, me ha detenido de verdad. Sí. Pero eso es bueno, ¿verdad?, que tú puedas hacer ese reconocimiento, porque ya eso te permite estar en una posición donde no te domine. Donde me estaría mi preocupación es cuando la persona no puede hacer ese análisis, no lo puede reconocer, no lo admite y lo sustituye por lo que se llama presumir o presunción. Ese sería el gran inconveniente, porque a la hora de la crisis o a la hora de una prueba, todo ese conocimiento se colapsa y el miedo domina la personalidad. También tienes que tomar en cuenta, Esteban, muchas personas han sido criadas en ambientes que fomentan miedo y fomentan ansiedad. Mira, muchacho, no hagas esto, no hagas aquello, no salgas, algo te pasa. Y en la cultura actual hemos sustituido el amor y el cuidado hacia los demás, o el cuidado propio, por ansiedad, temor y miedo. Entonces estamos levantando una generación que no sabe distinguir o diferenciar lo que es autocuidado, sino que todo es dirigido hacia la ansiedad, hacia el miedo, hacia el temor, y por lo tanto no es sorpresa que se incrementen los problemas de salud emocional y salud mental, y por ende una espiritualidad tóxica. Excelente, doctor. Definitivamente ha sido extraordinario, magistral esta enseñanza, y definitivamente el cómo lidiar con el miedo.
Doctor, ¿cómo la gente puede contactarlo? ¿Cómo puede conseguirlo en las redes sociales? ¿Cómo pueden escuchar más de usted? ¿Cómo no? Pueden, ¿verdad?, contactarme, doctor Peter Burgos, el teléfono, tanto para conferencias como también para consultas individualizadas, el 787-967-3597, y también nos pueden localizar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube e Instagram, bajo el mismo nombre, doctor Peter Burgos Vega. Y aquí todos los viernes a las 7 de la mañana, de manera exclusiva, traeremos un tema para el beneficio de toda nuestra linda audiencia. Gracias, doctor, por el apoyo a este ministerio. Gracias por el apoyo hacia mi persona, a mi familia. Lo amamos, lo queremos y lo honramos. Un abrazo, Esteban, y un abrazo a toda tu linda audiencia. Eso es. Usted manténgase ahí conectaditos con nosotros, que mire, esto está buenísimo. Y todavía falta, por ahí se acerca el doctor Félix Casado. ¿Con qué vendrá? Usted no se lo puede perder, no haga eso, manténgase ahí conectado. El viernes llegó y nosotros lo celebramos contigo.